esta mañana tenemos el privilegio de abrir la palabra de Dios y vamos a Isaías capítulo 66. Isaías capítulo 66. El último capítulo de esta profecía. Podemos titular nuestro estudio de este capítulo Temblorosos bendecidos. Temblorosos bendecidos. Isaías 66 se encuentra en la última sección del libro de Isaías. En lo que llegan ahí, les recuerdo, esta sección se concentra en la bendición que va a disfrutar Israel en el futuro. El Señor usó al profeta Isaías para escribir este libro alrededor del año 700 al 681 antes de Cristo. 700 al 681 antes de Cristo, hace unos 2700 años atrás. Ahora, este libro, como lo explicamos en la conferencia, los que estuvieron ahí estudiando Isaías 24, fue escrito por el Señor usando Isaías para llamar a los israelitas que estaban viviendo en pecado a que se arrepintieran. Y una vez arrepentidos, consolarlos, sabiendo que si se arrepentían, en base a los méritos del siervo sufriente de Isaías 53, el amado Señor Jesucristo, ellos disfrutarían de las bendiciones del reino en el milenio en la tierra y también el reino en el estado eterno. Obviamente ellos todavía no sabían que iban a ser 1000 años, ellos solo sabían que iba a ser un reino en la tierra, que iba a durar 1000 años, lo reveló el Señor siglos después en Apocalipsis capítulo 20. Ahora, ¿cómo encaja Isaías 66 con lo que viene antes? Bueno, Isaías oró en Isaías 63, 7 al capítulo 64. Esa es una oración que hizo Isaías al Señor, que va del 63, 7 hasta el capítulo 64. Y en esa oración, Isaías confesó el pecado de Israel a Dios, porque estaban viviendo en pecado en el momento en el que Isaías escribió esta profecía. E Isaías le rogó allá al Señor que dejara de juzgarlos y los restaurara. Esa es la oración de Isaías, de nuevo, que va del 63, 7 al 64. Y en los capítulos 65 y 66, el Señor le respondió a Isaías, y escucha esto, le dijo a Isaías cómo evitar su juicio y disfrutar de las bendiciones de restauración del Señor en el reino milenial y en el estado eterno. Y la manera en la que los israelitas que oyeron esto por primera vez podían evitar el juicio del Señor y podían disfrutar de su bendición en su reino era dejando su hipocresía y humillándose en fe arrepentida en el siervo sufriente. Esa era la manera en la que podían hacerlo. Entonces, aquí en Isaías 66 vemos dos verdades para que tiembles ante la palabra. Dos verdades para que tiembles ante la palabra. Dices tú, ¿qué tiene que ver temblar ante la palabra con dejar la hipocresía y humillarse? El dejar la hipocresía y humillarse en fe arrepentida se reflejaría en temblor ante la palabra. Entonces, estas dos verdades que encontramos en Isaías 66 para que tiembles ante su palabra son, en primer lugar, advertencia de maldición para los no temblorosos. Advertencia de maldición para los no temblorosos, versículos 1 al 4. Y en segundo lugar, anuncio de bendición para los temblorosos, 5 al 24. Entonces, Isaías 66 nos presenta dos verdades para que tiembles ante la palabra. Número 1, advertencia de maldición para los no temblorosos, versículos 1 al 4. Y en segundo lugar, anuncio de bendición para los temblorosos, versículos 5 al 24. Entonces, veamos la primera de dos verdades para que tiembles ante la palabra, versículos 1 al 4. Vean la advertencia de maldición para los no temblorosos. Y vean aquí cómo abre el capítulo con una declaración hermosa acerca del Señor. Isaías 66, 1. Véanlo. Jehová dijo así:
El cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Una pausa ahí. Estrado se refiere a un banquito para descansar los pies, como los que a algunos de ustedes les gusta tener para ver la tele a lo mejor. Y la idea aquí es que esta es una manera figurada para mostrar que Dios es inmenso. La idea es que el Señor es el Rey de poder infinito que gobierna toda la creación. Toda la creación. De hecho, allá atrás en Isaías 40:22 dice que Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Y esto significa, escucha, que Dios gobierna sobre todo detalle en la tierra. Todo lo que tu ojo puede ver en toda dirección, Dios gobierna sobre eso. No hay nada sobre lo que Dios no gobierne en su creación. Y vean, esto llevó al Señor a preguntar a través de Isaías al final del 1. Vean ustedes Isaías 66:1. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Respuesta: en ningún lugar, no existe. ¿Por qué? Esta es la lógica del versículo 1. Escuchen, hermanos, no hay edificio que pueda contener al Rey que gobierna toda la creación. No hay un lugar, no hay una construcción en la que podamos contener al Rey que gobierna toda la creación. ¿Por qué? Porque en primer lugar, versículo 1, Él gobierna todo. Él gobierna todo. Pero además, en segundo lugar, porque Él es el creador. No solo Él gobierna todo, versículo 1, y por lo tanto no lo podemos contener o encerrar en un edificio como este, sino que además no podemos contenerlo, no podemos limitarlo, encerrarlo en un edificio. En primer lugar, porque Él gobierna todo, versículo 1, y en segundo lugar, porque Él es el creador. Él es el creador. Esto es hermoso. Vean el versículo 2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pregunta: ¿cómo va la creación a construirle una casa al Creador? ¿Es posible que una criatura que es parte de su creación pueda construirle una casa al Creador? Imposible, absolutamente imposible. Piénsalo, es imposible que criaturas creadas por el Creador construyan una casa para contener al Creador de poder infinito que controla todo y de quien depende todo para existir. Él no necesita ni depende de su creación en nada. Entonces, ¿cómo quería Dios que Israel adorara a Dios si Israel no podía construirle un edificio, un templo para adorarlo? Respuesta, versículo 2 al final. Pero miraré, por lo que viene en el resto del capítulo 66, esto se refiere a que Él tiene una relación cercana con esta persona. Véanlo, versículo 2. Pero miraré a aquel que es pobre, la idea es que es humilde, quebrantado de espíritu, y que tiembla mi palabra. Esta persona es una persona que está asustada porque sabe que esta es la palabra del Creador soberano y por eso la toma con el nivel más alto de seriedad. Por eso le da miedo. Esa es la idea. Si temes la palabra de Dios, vas a temer, es porque temes al Señor y te vas a alejar del pecado. Son inseparables. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Si temes a Jehová, vas a temer la palabra de Jehová. Pero estos israelitas que oyeron esto por primera vez, no eran humildes, no estaban destrozados por su pecado, no temblaban ante la palabra de Dios, y esto se vio en que estaban pecando, aunque estaban siendo religiosos. Vean cómo los describió el Señor a partir del versículo 3. Vean Isaías 66:3. Dice este texto hermoso: el que sacrifica buey es como si matase un hombre. El que sacrifica oveja, como si degollase un perro. El que hace ofrenda, como si ofreciese sangre de cerdo.
el que quema incienso como si bendijese a un ídolo. En otras palabras, todos estos sacrificios que traían estos israelitas eran una abominación al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si estaban cumpliendo con el ritual externo y trayendo buey, oveja, ofrenda, incienso, cosas que Dios había mandado en la ley, ¿por qué era abominable para el Señor este ritual externo que estos israelitas ofrecían? Versículo 3 al final. Porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones. Vean por favor la profundidad del pecado de estos israelitas. Dice el texto ahí en el 13 al final, su alma, lo más profundo de su ser, amó sus abominaciones. Esto es terrible. Esto es terrible. Así es el ser humano por naturaleza. Ama lo que Dios aborrece. Este es un indicador de estar espiritualmente muerto. Y debido a que estos israelitas amaban sus abominaciones, vean cómo respondería el Señor. Versículo 4, Isaías 66, 4. También yo, esto es enfático en hebreo, también yo escogeré para ellos escarnios, quiere decir trato malo, y traeré sobre ellos lo que temieron, se puede traducir horrores, porque llamé, el Señor dice, y nadie respondió, hablé y no oyeron. Escuchen, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Observen, hermanos, algo importante aquí en el versículo 4. Al igual que esos israelitas, cuando hacemos lo que queremos, cuando hago lo que quiero y disfruto lo que Dios detesto, cuando hago lo que quiero y disfruto lo que Dios detesta, estoy haciendo lo malo a sus ojos y estoy escogiendo lo que le desagrada. Punto. No importa lo que piense. No importa lo que sienta, no importa lo que me guste. Desobedecer la Escritura es malo, es desagradable para Él, punto. Y al igual que esos israelitas que escucharon esto por primera vez, si tú estás escogiendo hacer lo malo, si tú estás escogiendo lo que desagrada al Señor, aunque sea religioso por fuera, aunque des tus ofrendas, sirvas en la iglesia, estudies la Biblia, cantes al Señor, tus muestras externas de adoración al Señor son detestables para el Señor. Son igual de malas a sus ojos como lo que hace un incrédulo para adorar a sus dioses falsos. Esa es la idea aquí. Entonces, no podemos jugar con el Señor y presentar una fachada religiosa cuando la realidad es que, como estos israelitas, estamos haciendo lo malo delante de sus ojos, como dice el final del 4, y escogiendo lo que le desagrada. No es posible. No es posible estar haciendo lo malo ante sus ojos, estar escogiendo lo que le desagrada y cantando, sirviendo en la congregación, leyendo la Biblia. No, hermanos, no. Si estamos actuando así, necesitamos arrepentirnos de nuestro pecado. De lo contrario, nos exponemos a que el Señor nos juzgue por ese pecado. Y si realmente estamos en Cristo y estamos actuando así de manera momentánea, Dios nos puede disciplinar, nos exponemos a su disciplina. Pero si esta es la constante en tu vida, esto es, en donde versículo 4, vives como patrón en tu vida haciendo lo malo delante de sus ojos, escogiendo lo que le desagrada. Y versículo 3, tu alma ama tus abominaciones, y esta es la constante en tu vida. Eso da evidencia de que tú no conoces a Cristo. Y si mueres en esa condición, ese juicio va a ser tormento eterno en el infierno. Pero no todos estaban haciendo lo malo ante los ojos del Señor. Había algunos que sí temblaban ante la palabra del Señor. Y esto nos lleva al versículo 5. Y de nuevo en los versículos 1 al 4 vemos la primera de dos verdades para que tiembles ante la palabra. Ya vimos
la advertencia de maldición para los no temblorosos. Y vean a continuación en el resto del capítulo, en segundo lugar, el anuncio de bendición para los temblorosos. El anuncio de bendición para los temblorosos, versículos 5 al 24. Observen ahí en Isaías 66, versículo 5. Oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra. Aquí hay una diferencia. Estos no son como los del versículo 3 y 4. Estos que temblaban a su palabra, versículo 5, eran los creyentes genuinos. Los del versículo 5, los que, dice el versículo 2, eran pobres y humildes de espíritu, los que estaban destrozados por su pecado, los que tenían miedo por desobedecer la Escritura. Ellos, vean el versículo 5, oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra, ustedes los creyentes genuinos. Versículo 5, sigan el texto. Vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron, Jehová se ha glorificado, pero Él se mostrará para alegría vuestra y ellos serán confundidos. Estos israelitas incrédulos, dice ahí, vuestros hermanos que os aborrecen, se refiere a israelitas incrédulos que aborrecían a sus compatriotas israelitas creyentes. Y esos israelitas incrédulos aborrecían a los israelitas creyentes porque los israelitas creyentes eran obedientes a la palabra de Dios. Ese odio de estos israelitas incrédulos se manifestó en que los expulsaron, se burlaron de ellos, se burlaron del Señor. Y el Señor advierte aquí en el versículo 4 que los iba a juzgar. Y hermanos, así es siempre con el creyente genuino. Debido a la fidelidad al Señor, debido a la fidelidad a la palabra del Señor, el creyente genuino es odiado, es maltratado por el incrédulo, incluso cuando ese incrédulo es su pariente, como lo vemos en Mateo 10. Yo recuerdo hace años cuando el Señor salvó a mi papá, estaba ya en sus 40, mi papá, crecimos como muchos de ustedes en un trasfondo católico tradicional, no devoto, y el Señor salvó a mi papá alrededor de sus 40 años, y su mamá, mi abuelita, era una católica pero devota, y estaba tan enojada mi abuelita que cuando se enteró que mi papá había venido a los pies de Cristo, mi abuelita tomó el teléfono y le empezó a llamar a los amigos de mi papá, amigos incrédulos, para decirle que mi papá se había vuelto loco. Entonces, cuando mi papá tomó el teléfono, buscó a sus amigos incrédulos con los que había vivido o crecido, pues lo tiraban de loco. Sí, Miguel, sí, cómo no, porque mi abuelita ya había preparado el terreno con sus calumnias. Lo odiaba. Por la gracia de Dios, mi abuelita, años después, el Señor la salvó y está con Él ahora. Pero fue difícil, como muchos de ustedes, fue difícil. Y pueden ser tus parientes, pero ya en Cristo ya no te tratan igual, ya las reuniones familiares ya no son iguales. De hecho, ya ni hay reuniones familiares a veces porque ya no te invitan, no quieren que vengas y tú no quieres ir. Ahora, hay que aclarar algo, hermanos. Si te tratan mal porque estás pecando contra ellos, eso es otra cosa. Primera de Pedro advierte contra eso, porque luego tratamos mal a nuestros parientes incrédulos y no nos quieren y decimos, es persecución. No, y los tratas tú con la punta del pie. Eso no es persecución, estás deshonrando al Señor. Pero vean versículo 6, cómo el Señor juzgaría a esos israelitas incrédulos y bendeciría a los israelitas creyentes. Versículo 6, voz de alboroto, esto es como un ruido de agua en el hebreo. Voz de alboroto de la ciudad, versículo 6, voz del templo,
Esto apunta que es desde el cielo, por el versículo 1. Al final del 6, vean, voz de Jehová que da el pago a sus enemigos. Versículo 7, antes que estuviese de parto, dio a luz. Antes que le viniesen dolores, dio a luz hijo. Esto no es normal. Que una mujer dé a luz sin entrar en trabajo de parto, eso no es normal. Algunas de ustedes, mamás, dirían, eso sería maravilloso. Dar a luz sin dolor, pero esto no es normal. Por eso el Señor, vean, les preguntó, versículo 8, ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto a Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. ¿Qué significa esto? Que el Señor hará nacer a Israel como nación de manera inmediata. El Señor hará nacer a Israel como nación de manera inmediata. ¿Qué significa esto? Por el resto del capítulo, esto apunta a que Dios regenerará a Israel, hará nacer de nuevo a Israel. Esta es la misma idea de Ezequiel capítulo 37. Esto es futuro. Y vean, versículo 9, el Señor ahí les aseguró que hará esto al referirse a su poder sobre la concepción y el nacimiento. Vean Isaías 66:9. Dijo el Señor, yo que hago dar a luz, ¿no haré nacer? Dijo Jehová, yo que hago engendrar, ¿impediré el nacimiento? Dice tu Dios. Vean, hermanos, esta es una afirmación hermosa del control del Señor sobre la concepción, la vida, el embarazo, el parto. Si una mujer concibe, si una mujer puede tener un bebé, si una mujer puede quedar embarazada y dar a luz, es, versículo 9, porque Dios lo hace posible. Es por Dios, por Dios. Ahora, aquí de nuevo, está hablando de la regeneración, de que Dios le va a dar vida espiritual a la nación de Israel. Esto habría consolado a esos israelitas que oyeron esto por primera vez, esos israelitas creyentes que temblaban ante la palabra del Señor. Y por eso el Señor les dijo aquí, vean, aquí la conexión entre el nuevo nacimiento de Israel, del versículo 8 y 9, y la bendición del Señor sobre Jerusalén, ahí en el versículo 10. Vean ahí Isaías 66:10. Dice, alegraos con Jerusalén y gozaos con ella, todos los que la amáis, llenaos con ella de gozo, todos los que os enlutáis por ella. La idea aquí es que esos israelitas que temblaban ante la palabra de Dios debían estar llenos de gozo. ¿Por qué? Porque escucharían cómo el Señor bendeciría la ciudad de Jerusalén para ser consolados, como un recién nacido es consolado cuando es amamantado. ¿Dónde dice eso? Versículo 11. Vean el versículo 11. Para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. Estos israelitas, de nuevo, que temblaban ante la palabra de Dios, como dijo un autor, quedarían satisfechos, consolados por Jerusalén. Como un recién nacido queda satisfecho con haber comido de su mamá. Esa es la idea. Esa es la idea. Entonces, aquí en Isaías 60, de hecho, en Isaías 60, 1 al 11, vemos que gentiles creyentes también estaremos ahí. Isaías 60, 1 al 11, lo pueden ver después. En otras palabras, ahí estaremos nosotros, en Jerusalén. ¿Cómo? ¿Cómo? Reino milenial. Lo vemos a lo largo de Isaías y vamos a ver algo de esto en unos versículos aquí en un momento. Pero vean aquí viene la razón por la que esto será una realidad. Versículo 12, Isaías 66, 12. Porque así dice Jehová, he aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río,
y la gloria, se refiere a riqueza, como alguien dijo, de las naciones como torrente que se desborda. Y mamaréis, y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados. La idea de esta frase al final es, van a mover un niño sobre las rodillas jugando con él. La idea aquí del versículo 2 es esta, escucha. El Señor va a usar a las naciones para cuidar y proveer para Jerusalén de manera abundante, excesiva, como alguien dijo. Esa es la idea. Y vean aquí, versículo 13, vean la compasión del Señor al repetir 3 veces la idea de consuelo. Versículo 13, como aquel a quien 1 consuela a su madre, así os 2 consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis 3 consuelo. El Señor consolará a esos israelitas que temblaban a su palabra. Esos israelitas creyentes los iba a consolar usando a la ciudad de Jerusalén. Y hermanos, esta es una demostración hermosa de que Él es el Padre de misericordias y el Dios de toda consolación. Nadie, escucha esto, nadie consuela como el Señor. Nadie. Y recuerden, por lo que dice Isaías capítulo 60, nosotros también, creyentes de todas las naciones, vamos a disfrutar de ese consuelo perfecto del que habla aquí el Señor, apuntando al consuelo que recibirán los creyentes después de que Él regrese en Apocalipsis 19 y esté reinando aquí en la tierra durante 1000 años en Apocalipsis 20. Pero por ahora, ¿necesitas el consuelo del Señor en este momento? Seguro. En un punto u otro, seguro. ¿Dónde encontramos el consuelo del Señor por ahora? ¿Está disponible? ¿Dónde? Mediante la palabra consoladora del Dios de toda consolación, aplicada a tu vida por el Consolador. Recuerden, y esto no es, dice, oye, qué bonito se oye. No, hermanos, es lo que dice la Biblia. El Consolador vive en nosotros. Él es el Padre de misericordias, el Dios de toda consolación, que consuela a los humildes. Consoló a Pablo, también nos consuela a nosotros por la obra del Consolador que vive en nosotros a través, como dice Romanos 15:4, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, ¿dónde encontramos consuelo en este momento? En la palabra de Dios. El Consolador, quien es el Espíritu Santo, el que vive en nosotros. El Consolador, el Padre de misericordias, el Dios de toda consolación. Por favor, hermanos, recuerden, la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, por naturaleza, son consoladores. El Señor dijo, recuerdan allí en Juan 14, si mal no recuerdo, Juan 14 o 16, se los digo para no quedarles mal, es Juan capítulo 14, ahí cuando está animando a los discípulos, recuerdan, ya va a la cruz, Juan 14, 16, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Por qué otro? Otro del mismo tipo. ¿Por qué? ¿El mismo tipo que quién? ¿Quién les está hablando? El Señor Jesús. El Señor Jesús por naturaleza es consolador. Les iba a dar otro consolador, otro igual a Él, que los consolara igual que Él, quien es el Espíritu Santo. Y Dios es el Padre de misericordias y el Dios de toda consolación. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son consoladores y nos consuelan a través de la palabra que nos consuela, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Esto nos anima, hermanos. Nos debe animar. Hermoso. Ahora, haber oído esto habría sido un consuelo enorme para los israelitas que oyeron esto por primera vez y los israelitas que oirían esto después con el paso de los años. ¿Por qué? Porque años después de esta profecía, Nabucodonosor destruyó Jerusalén.
en el 586 a.C. y escuchar que Dios iba a reconstruir esa ciudad que destruyó Nabucodonosor y que la haría como jamás en la historia la ha hecho, consolaría a estos israelitas. De nuevo, aquí tienen en Isaías 66 una profecía futura de lo que el Señor hará con Jerusalén. Y recuerden, hasta el día de hoy, esta profecía permanece sin ser cumplida. Todavía no se ha cumplido, pero como lo vemos en Isaías capítulo 60, el Señor va a cumplir esa profecía en el reino milenial. Y para ser más precisos, de nuevo, en cualquier momento el Señor va a venir en el rapto, va a llevar a su iglesia y después del rapto el Señor va a desatar su ira contra la tierra en los 7 años de la tribulación futura, y al final de esos años, al final de esos 7 años, Él va a regresar y establecer su reino aquí en la tierra por 1000 años, y en ese punto, cuando esté aquí en la tierra reinando, va a cumplir lo que vemos aquí en Isaías 66 y va a seguir en los cielos nuevos y la tierra nueva. Y hermanos, seamos honestos con el texto, seamos honestos con la Escritura. Escucha, esto no se puede referir al regreso a Jerusalén después del exilio babilónico. ¿Por qué? Porque cuando regresaron, los israelitas regresaron en 3 etapas y con muchos problemas, y lo vemos, por ejemplo, en que regresaron varios miles de judíos y comenzaron a reconstruir el templo en Jerusalén, pero no les querían ayudar las naciones gentiles, y los judíos no se esforzaron al grado que abandonaron la construcción del templo. ¿Recuerdan? Y por eso el Señor mandó a Ageo, Zacarías para confrontarlos. Y otra vez más adelante vemos las amenazas de personas de otra nación que dificultaron que Nehemías reconstruyera los muros de Jerusalén. Entonces, los libros de Ageo, Nehemías, Zacarías confirman que esto no se cumplió cuando regresaron los judíos después de haber sido llevados cautivos allá a Babilonia. Pero aquí en Isaías 66 no vemos nada de eso. Aquí las naciones vienen a ayudar, vienen a adorar a Jerusalén. Y lo vemos ahí en el versículo 10, alegraos con Jerusalén y gozaos con ella, todos los que la amáis. Increíble. Pero vean, el final del versículo 14 cambia de tono. Isaías 66, 14. Y veréis, y se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos reverdecerán como la hierba, y la mano de Jehová para con sus siervos, esto es, sus esclavos, estos son los creyentes genuinos israelitas que tiemblan ante la palabra del versículo 2. Al final del 14, será conocida y se enojará contra sus enemigos. Esto es, Dios va a bendecir a sus israelitas creyentes. Y a partir del versículo 15, el Señor explicó cómo es que demostrará su enojo hacia sus enemigos, porque vean de nuevo el final del 14, y se enojará contra sus enemigos. Y en estos 10 versículos finales, del versículo 15 al 24, Isaías termina este libro majestuoso de 66 capítulos como comenzó el capítulo 1. ¿Cómo? Con aliento. Con aliento para los israelitas que temblaban ante la palabra de Dios, y con advertencia para los israelitas que blasfemaban la palabra de Dios. Vean el versículo 15. Porque he aquí, esa frase aquí enfatiza lo que viene, atención a lo que viene. Versículo 15. Porque he aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Por otros pasajes en el Antiguo Testamento, esto describe de manera figurada el juicio de Dios. Seguramente
Ustedes lo vivieron con algún pariente por ahí que les decía, no me hagas enojar porque no me conoces enojado. Y uno decía, uy, ya me pone a temblar. ¿Será como el hombre verde, el hombre increíble Hulk ahí que se pone verde y se transforma? Mejor no lo molesto a este hombre. No, hermanos, esto es serio. Cuando Dios derrama su ira es otra cosa. No por nada, dice la Escritura, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y aquí viene una probada de eso. Por eso dice, vean el versículo 16. Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre. Esta es otra referencia al juicio mundial que vemos en Isaías capítulo 24. Isaías capítulo 2 también. Y vean al final del 16. Y los muertos de Jehová serán multiplicados. Hermanos, el versículo 16 es aterrador. De hecho, versículo 15 es aterrador cuando dice, vean de nuevo el 15, porque aquí que Jehová vendrá. Él mismo va a venir de manera personal, es la idea, va a venir para juzgar matando, versículo 16, a una multitud de hombres. ¿Cuándo va a pasar esto? Por lo que vemos antes y después apunta al tiempo que está en el reino, relacionado al reino, y específicamente siglos después el Señor nos dio más detalles. Esto lo hará en su segunda venida. En su segunda venida, Apocalipsis 19, 21, cuando ejecute a todas esas naciones que siguen al anticristo y los va a matar simplemente hablando. Y vean la conexión aquí, hermanos. Versículos 16 y 17. Jehová vendrá a juzgar matando a muchos. Y en Apocalipsis 19, 21, Él, el Verbo, el Rey de Reyes, el Señor Jesucristo, es el que hace esto. Esto indica, escuchen, que Jehová es el Señor Jesucristo. Porque aquí en Isaías 66, de nuevo, dice en el versículo 15 que Jehová vendrá con fuego. 16, Jehová juzgará, los muertos de Jehová serán multiplicados. Y en el 19, 21, es el Rey de Reyes, el Verbo de Dios, el que ejecuta este juicio. Él es Jehová. Y vean, versículo 17, nos da más detalles. ¿A quién va a matar el Señor cuando venga en su segunda venida? 17, los que se santifican y los que se purifican en los huertos. ¿Qué significa eso? Esta era una práctica idólatra. Lo hacían para practicar la idolatría. Como lo vemos en la siguiente frase, vean del versículo 17. Los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón. Todas estas eran abominaciones de la ley que Dios dio a través de Moisés. Estos eran incrédulos, idólatras. Dice al final del 17, todos estos juntamente serán talados, dice Jehová. ¿Por qué? 18, este es el Señor hablando, escuchen esto, porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Una pausa ahí. Vean por favor, hermanos, el conocimiento perfecto del Señor. Él conocía lo que hacían y Él conocía lo que pensaban. Él conocía la hipocresía de esos israelitas religiosos. Esto indica que este juicio es perfecto, este juicio está basado en la realidad. No le falta información alguna al juez perfecto. Su juicio es objetivo, su juicio es imparcial, su juicio es perfecto. De nuevo, esto muestra que Jehová es el Señor Jesucristo, porque solo el Señor Jesucristo puede decir esto, como lo vemos por ejemplo en Apocalipsis capítulos 2 y 3 con las iglesias. Yo conozco tus obras, yo conozco tus obras. Él es el que tiene los ojos de llama de fuego, allí en Apocalipsis 1, ¿recuerdan? Y eso simboliza su mirada penetrante, que Él ve todo, Él conoce todo. Así como ellos no lo podían engañar con su apariencia religiosa, nosotros tampoco. No podemos engañarlo con nuestra fachada religiosa. Él conoce la realidad de lo que hacemos y lo que pensamos.
No podemos, hermanos, escondernos del Señor. No hay lugar donde nos podamos esconder. Y así como va a juzgar a los israelitas hipócritas, así también va a bendecir en el reino milenial a los israelitas que salven el futuro. Como dice el versículo 18 al final, véanlo. Isaías 66, 18 al final. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Vean, esto es hermoso. Vean la diferencia. En el versículo 15 Él va a venir a juzgar, y aquí en el 18 las naciones vendrán y verán su gloria. Esto se refiere al reino terrenal en el milenio. Cuando el Señor ya esté reinando desde Jerusalén sobre todas las naciones, y las naciones vengan y lo vean físicamente presente allí en Jerusalén. Recuerden, al principio del milenio, toda la población del mundo es creyente. No hay un incrédulo al principio del milenio. Apocalipsis capítulos 19 y 20, recuerdan, indican que después de que el Señor venga a juzgar, se va a quedar aquí en la tierra para reinar, y por eso todas las naciones, versículo 18, van a ver su gloria. Estas naciones se refieren, de nuevo, a los creyentes de todas las naciones al principio del milenio. Piensen en eso, hermanos. Es un sueño que va a ser realidad. Anhelamos y oramos, ¿no es cierto? El sueño, nuestro sueño como creyentes sería que todo el mundo sea cristiano, ¿no es cierto? Que todos sean regenerados, que toda la población del mundo fuera cristiana, ¿se imaginan? Así va a ser en el milenio. Así va a ser en el milenio al principio. Y vean, versículo 19 continúa, Isaías 66, 19, sigue hablando el Señor: y pondré entre ellos señal, y enviaré de los escapados de ellos. Estos parecen ser israelitas sobrevivientes del versículo 16. Continúa el texto en el 19, véanlo. Y pondré entre ellos señal, y enviaré de los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, probablemente España, a Fut y Lud, parte norte de África, que disparan arco, a Tubal, arriba y en Asia Menor, al noreste, y a Javán, esto es Grecia, a las costas lejanas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones. ¿Qué significa esto? El versículo 19 significa esto, escucha: Dios va a enviar a estos por todo el mundo para proclamar quién es Él y lo que ha hecho. Dios va a enviar a estos israelitas sobrevivientes, creyentes, por todo el mundo para proclamar quién es Él y lo que Él ha hecho. Y van a tener impacto, van a tener fruto. ¿Dónde lo vemos? Versículo 20. Vean el versículo 20. Y traerán a todos vuestros hermanos. Se refiere a israelitas aquí, recuerden, le está hablando de israelitas. 20. Y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda a Jehová, en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos, a mi santo monte de Jerusalén, dice Jehová, al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Jehová. ¿Qué significa el versículo 20? Que los israelitas que estén dispersos por todo el mundo van a ser traídos como ofrenda al Señor, a Jerusalén. Esto pasará aquí en la tierra. Esto es de nuevo en el reino terrenal, al principio del reino milenial. Recuerden, todas las naciones de la tierra serán creyentes y por eso van a ayudar a Israel a regresar a Jerusalén. ¿Ha pasado esto en algún momento de la historia? ¿Hoy día todas las naciones quieren echarle la mano a Israel? Por supuesto que no. Jerusalén será ya hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan, dice Lucas. Estamos viviendo esa profecía. Desde la cautividad babilónica, las naciones gentiles ejercen algún tipo de dominio sobre Israel. Lo vemos en la actualidad. Pero esto es muy diferente. Muy diferente. Versículo 21. Y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice Jehová. Otra promesa, otra profecía hermosa. Estos hombres israelitas van a ofrecer, según el versículo 21, en el reino terrenal, sacrificios en el templo, como dice Ezequiel capítulos 40 al 48.
Hermoso. Y van a ser expresiones de adoración al Señor, van a ser como en la actualidad es la cena del Señor, memoriales de lo que el Señor ha hecho, de lo que el Señor es. Y vean, versículo 22, estamos ya terminando casi, vean una comparación para mostrar que Israel como nación va a permanecer de manera eterna. Versículo 22, escuchen esto. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. ¿Qué está diciendo? Escuchen, ustedes, nación de Israel, ya creyente en el reino terrenal y en el estado eterno, ustedes van a permanecer de manera permanente. Vean qué consuelo tan grande habría dado esta realidad a los israelitas que oyeron esto bajo la cautividad babilónica y bajo la opresión a lo largo de la historia. Dices tú, ¿cómo? Piensa, aunque los enemigos del Señor traten de matar a Israel, aunque las naciones enemigas del Señor y de Israel, como Irán, que quiere construir una bomba nuclear para aniquilar a Israel, y lo dicen de manera abierta, aunque han tratado y sigan tratando los enemigos del Señor y de Israel, aunque sigan tratando de acabar con la nación de Israel, no podrán. No podrán, escucha, la nación de Israel es indestructible porque el Señor la ha escogido para cumplir sus propósitos perfectos. Indestructible. ¿Qué propósitos? Para mostrar su gloria, para mostrar de esta manera que la nación de Israel va a existir por toda la eternidad, como dice Isaías 66. Y a los que el Señor nos ha salvado por su gracia, veremos el cumplimiento de esta promesa en el reino milenial y en los cielos nuevos y la tierra nueva. Y vean, hermanos, versículo 23, y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos, como lo traduce una versión, esa frase, vendrán todos, vendrá toda la humanidad a adorar delante de mí, dijo Jehová. Esto es hermoso. Hermoso. Así será de nuevo al principio del milenio. Esto es hermoso. Toda la humanidad va a ir a Jerusalén a adorar al templo milenial. Allí en Jerusalén, ahí estaremos los creyentes de todas las épocas. Ahí estaremos junto con nuestro amado Señor Jesucristo, que estará presente físicamente ahí después de haber regresado en la segunda venida, aquí en la tierra, reinando desde Jerusalén. Dices tú, oye, me encantaría ir a visitar la tierra de Israel, me encantaría ir a visitar Jerusalén, conocerlo. A lo mejor no puedes pagarlo ahorita, pero vas a estar ahí. Vas a estar ahí y va a estar mejor. Va a ser en el reino milenial, con el Señor ahí. Eso va a estar fabuloso, así que no te preocupes si ahorita no tienes dinero para viajar a Israel y conocer Jerusalén. Vas a conocer Jerusalén, la Jerusalén del milenio. Va a estar mejor que la Jerusalén actual. Pero vean cómo termina Isaías su libro. En Isaías 1:31, él ya había hablado del tormento eterno que le espera a la persona que rechaza a Dios y se aferra a su pecado. Isaías 1:31 describió el juicio final, el tormento eterno que enfrentarán los israelitas rebeldes que mueran sin arrepentirse y sin creer en el siervo de Jehová, el Señor Jesucristo. Y aquí en Isaías 66, escuchen, en el último versículo de su profecía, aquí en Isaías 66, 24, que es el último versículo del libro de Isaías, Isaías 66, 24 repite la misma idea de Isaías 1:31. Vean cómo terminó Isaías su profecía con una advertencia muy, muy fuerte para los israelitas rebeldes. Versículo 24. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí. Una pausa ahí. Estos son los cadáveres, los cuerpos muertos de los rebeldes matados en la segunda venida por el Señor en Armagedón.
Aparentemente esto se refiere antes de que comience el milenio, obviamente después de la segunda venida, y las almas de estos rebeldes van a terminar junto con el alma de todo rebelde contra el Señor Jesucristo. Vean dónde, versículo 24 al final. Porque esto es debido a su rebelión, al principio del versículo 24, vean el texto de nuevo, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque debido a esa rebelión, su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará o se extinguirá, y serán abominables o de menosprecio a todo hombre. Aquí tenemos una imagen de cadáveres en estado de descomposición. Dice cadáveres y tienen gusano. Eso se refiere a un estado de descomposición. Un cadáver entra en un estado de descomposición y por eso tiene gusanos. Pero aquí lo que dice el texto 24 dice que su gusano nunca morirá. Y ellos habrían entendido esto de que un cadáver entra en estado de descomposición. Sabemos esto, por ejemplo, porque en Isaías 37:36 el Señor mató a 185,000 soldados en un instante. Y sus cadáveres habrían estado pudriéndose al aire libre. Más adelante en Jeremías 7:30 al 33, el valle de Hinnom habría sido mencionado. En ese valle habían muchos cuerpos que se habían ofrecido en sacrificio y para deshacerse de los cuerpos los quemaban. Y ahí otra vez vean en el 24, su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará. Esto es, su gusano nunca morirá, su fuego nunca se extinguirá. Y en esa época, de nuevo, en la época ya de Jeremías, habían muchos cuerpos que se habían ofrecido en sacrificio y quemaban los cuerpos para deshacerse de ellos. Ese valle de Hinnom llegó a ser un basurero porque estaba ardiendo continuamente, porque quemaban la basura todo el tiempo. Y aquí entonces, hermanos, encontramos una de las descripciones más claras y terribles acerca de la existencia después de la muerte de una persona que se rebela contra Dios. Muy importante esto. Claro, su gusano nunca morirá, es lenguaje figurado, para enfatizar que su estado después de la muerte es permanente. Y también la frase al final del 24, ni su fuego se apagará, se refiere a tormento permanente. El versículo 24, hermanos, nos da una idea de que los que terminen en el infierno, los que terminen en el lago de fuego eterno, van a enfrentar el máximo nivel de tormento que Dios puede darles por toda la eternidad. Les va a dar exactamente lo que merecen. ¿Por qué? Porque Dios es santo, 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 perfecto. No ser igual de perfecto que Él es pecado. Y eso demanda que Él castigue, juzgue el pecado. Esto es algo horrendo. Esto nos ayuda a entender algo del por qué dice en las Escrituras que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y recuerden, hermanos, que en los Evangelios el Señor también usó esta frase de Isaías 66:24 para hablar del tormento eterno en el infierno. El gusano de ellos no muere y su llama nunca se apaga. Y Él dijo, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Escuchen, nadie en toda la Escritura, nadie habló tanto del infierno como nuestro Señor. ¿Cómo? Nadie habló tanto del infierno en toda la Escritura como nuestro Señor. ¿Por qué? Porque nadie advirtió de manera perfecta del infierno como Él. Y nadie anhela tanto evitar que alguien termine en el tormento eterno como el Señor mismo. Esto muestra su amor. Esto es real. Nada es tan horrendo, hermanos, como recibir la ira del Señor Jesucristo en el infierno eterno. Recuerden Apocalipsis 6, Él es el Cordero que va a desatar los sellos de juicio que contienen los juicios de los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas. Él es el juez. Él es el juez. Entonces, hermanos, así como esto habría sido una advertencia potente
para motivar a esos israelitas rebeldes a que se arrepintieran de su pecado, así también lo es para ti si estás en este momento en una situación parecida. Quizás profesando ser cristiano, quizás actuando como cristiano, pero realmente amando lo que Dios aborrece y no te has humillado ante Dios, no has reconocido que eres un pecador, no estás destrozado por la realidad que solo puedes pecar ni tiemblas por lo que dice la palabra de Dios contra tu pecado. Y si Dios te quita la vida en esa condición, Dios te va a dar lo único que mereces por tu pecado, y eso es lo que dice Isaías 66:24, tormento eterno. No necesitas terminar así. En su amor Dios te ofrece, igual que estos israelitas les ofreció, perdón de pecados aunque no lo mereces. Te lo ofrece en base a que Cristo vivió la vida perfecta que Dios demanda para evitar el juicio de Dios, y Él recibió en la cruz el juicio de Dios que merecen todos los que creen en Él, y resucitó para mostrar que Dios quedó satisfecho con la vida y muerte de Cristo. Solo el Señor Jesucristo es el juez, solo Él puede salvarte del infierno que mereces. Por eso reconoce tu pecado, ruégale que te salve. Ven a Él en arrepentimiento y fe. Tú no puedes hacer nada para salvarte. Clama a Él por misericordia. Y si estás en Cristo, encuentra consuelo, como lo hemos visto ya, en lo que te espera. Ahí, en el reino, en la tierra y el estado eterno, y en la actualidad tenemos una probada, aunque imperfecta debido a nuestro pecado, de su consuelo, que el Consolador nos da a través de su palabra hermosa. Oremos. Padre, gracias por tu palabra hermosa, por este capítulo hermoso, fuerte por un lado, pero también lleno de consolación por otro. Oramos, Padre, porque si alguien en esta mañana no tiembla tu palabra, que sea advertido y tu Espíritu lo traiga a tus pies. Y aquellos, Señor, que tiemblan a tu palabra por la obra de tu Espíritu, sean consolados. Y esto nos anime, Padre, a recordar que esta vida es neblina. Toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba, temporal, superficial. Que nos concentremos, Padre, en la realidad de estas verdades eternas para tu gloria en Cristo Jesús. Amén.